Bueno, pues muy buenas noches a todos ustedes. El día de hoy, en esta ocasión, me presento para trabajar algunos de los temas que tenemos pendientes, ofreciéndoles una disculpa por la situación de la clase del día sábado pasado que se reprogramó por cuestiones personales. Y bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar varios temas. De entre estos temas, nos vamos a revisar y vamos a enfocar en primer término al tema de oxigenoterapia. La oxigenoterapia es un procedimiento que nosotros a nivel hospitalario, ya una vez que realizamos la valoración en general de todos nuestros pacientes, tenemos la encomienda ahora de valorar todos los parámetros clínicos. En un momento determinado nosotros hicimos la valoración en general de nuestro paciente, pero bueno, hay algunos puntos que son importantes que lo sepamos manejar porque en el contexto que nos encontremos es como nosotros le vamos a dar el tratamiento y vamos a satisfacer esas necesidades. Y para prueba de ello, pues en la actualidad nosotros, en la actual pandemia, pues algo de lo que hemos visto que se ha tenido un uso por cuestiones propiamente respiratorias, pues es el oxígeno terapéutico. Y bueno, el oxígeno terapéutico, pues también en algunas ocasiones, por cuestiones de su misma naturaleza de este gas, puede ser una droga terapéutica. Ajá. Puede ser dosificado considerando sus efectos adversos y sus precauciones. Evidentemente que el objetivo de enfermería como tal o de nosotros como enfermeros, pues es proporcionarles a los pacientes el oxígeno cuando su organismo lo requiere y sobre todo en algunas patologías que de alguna manera pudieran estar condicionando que nuestro paciente no oxigene bien, como en el caso de las neumonías, como en el caso de algunas cardiopatías o por alguna otra situación propiamente cardiorrespiratoria. Y bueno, vamos a ver que dentro de los objetivos que nosotros nos planteamos para poder ministrar un oxígeno terapéutico, pues vamos a ver que pues es el tratamiento de la hipoxemia. El término hipoxemia dícese de lo que nosotros consideramos disminución de la concentración de oxígeno circulante. Recordemos que biológicamente y celularmente hablando, el oxígeno está contenida en el eritrocito gracias a que existe una proteína llamada hemoglobina. La hemoglobina, digámoslo así por poner un ejemplo, es como un burrito que va a cargar con el oxígeno y se va a transportar a todo nuestro cuerpo a través de la sangre. Obviamente cuando hay trastornos en la circulación, ya sea por una deficiencia cardíaca, por ejemplo una bradicardia, podemos tener algún infarto agudo miocardio, pues nuestro cuerpo de alguna manera va a empezar a disminuir la concentración de sangre en todas las extremidades, tanto distales, partes proximales, etcétera, etcétera. Y nos va a dar como consecuencia una coloración característica. De tal manera que si nosotros medimos la saturación de oxígeno, pues podemos encontrar que puede ser baja y esta condición de que esté desaturando a nuestro paciente puede deberse a estas causas. Más allá de lo que estamos viviendo, por ejemplo, con la pandemia por COVID-19, las neumonías, que es otro de los trastornos que nos van a ayudar a perjudicar, en este sentido, la concentración de oxígeno en sangre. Por otro lado, la disminución del trabajo respiratorio, que es lo que nosotros queremos lograr, es que nuestro sistema respiratorio en general, todas las estructuras, tengan una menos sobrecarga de trabajo, por ponerlo, por decirlo así, para que realicen una mecánica ventilatoria adecuada. Y obviamente lo que nosotros queremos es que el paciente tenga un patrón respiratorio normal, dentro de parámetros normales de frecuencia respiratoria y que la demanda de oxígeno realmente perfunda todos los órganos y tejidos del cuerpo. Por lo tanto, también algo de lo que nos importa mucho en la oxigenoterapia es la disminución del músculo miocárdico, su trabajo, es disminuir el trabajo o el esfuerzo del corazón. Sabemos que de antemano muchos pacientes pueden tener alguna patología cardíaca. Sin embargo, pues nosotros a través de la oxigenoterapia podemos ayudarles a mejorar esa condición mediante la aplicación de oxígeno terapéutico.
Y bueno, a grandes rasgos, pues entonces quedamos y estamos conscientes de que lo que nosotros estamos administrando es un gas. Es un gas que se encuentra disuelto en el ambiente, junto con otros gases. Ajá. Vamos a ver que en el aire que nosotros respiramos, aparte del oxígeno, existen varias formas de diferentes gases que existen, ¿no? Entre ellos el dióxido de carbono, xenón, argón, helio, ajá, y cada uno corresponde a una cierta porcentaje o a un cierto porcentaje de concentración en el ambiente y que lo podemos respirar. Para fines prácticos, nosotros como enfermeros debemos de entender que en el ambiente, ajá, nosotros vamos a tener una fracción de inspiración de oxígeno. Lo más adelante vamos a ver qué se llama, cómo se le llama esto. Se le conoce como FiO2 de 21%. Y se dice que es un FiO2 de 21% porque a esa concentración de gases que se encuentran en el ambiente corresponden a las del oxígeno. Por lo tanto, una persona en condiciones sanas se dice que su fracción de inspiración de oxígeno es del 21% y es una característica condicionada normalmente. Vamos a ver que dependiendo de las regiones geográficas, de la ubicación en el plano terrestre, ajá, es decir, la altitud a nivel del mar en relación con estos parámetros, más aparte si sumamos características físicas, metabólicas de cada persona, pues el porcentaje de oxígeno pudiera llegar a variar. De tal manera que para esto lo que nos interesa es conocer los niveles de oxigenación en sangre. Para los adultos, los niveles de oxigenación en sangre deben ser superiores al 92%. Ajá. Para pacientes pediátricos en edad adolescente, podemos tener niveles superiores al 94%. Y nunca vamos a esperar una saturación de 100%, por las mismas condiciones que yo les había mencionado, en las que no somos capaces de oxigenar al 100% por todo este estilo de vida, contaminación ambiental, clima y aparte pues la altitud sobre el nivel del mar. De ahí que entonces nosotros partimos para poder determinar entonces, en base a las necesidades que tiene nuestro paciente, qué terapéutica de oxígeno voy a utilizar. En primer término, recordemos que los efectos de la administración de FiO2 sobre un 21%, que es lo que yo les mencionaba hace unos momentos que se considera como normal, vamos a tener tres efectos fisiológicos muy importantes. Es decir, en un paciente que tiene un problema respiratorio, vamos a incrementar la tensión de oxígeno alveolar. ¿Qué significa esto? Que vamos a concentrar mayor cantidad de oxígeno a nivel de los alveolos y por lo tanto vamos a promover un proceso fisiológico que realiza nuestro cuerpo humano. Este proceso fisiológico se le denomina hematosis y la hematosis cuando se lleva a cabo, el término hematosis hace referencia al intercambio de gases a nivel de la membrana alveolo-capilar para mejorar la oxigenación de la sangre. Por otro lado, disminuye el trabajo ventilatorio para mantener una tensión de oxígeno alveolar dada. Es decir, mientras nosotros apliquemos oxígeno a un paciente que sí lo requiere, vamos a disminuir su trabajo respiratorio, porque el mismo oxígeno o la concentración por sí misma va a estimular a que el esfuerzo respiratorio sea menor porque se le está suministrando, porque se le está proporcionando una concentración de oxígeno en específico. Y por lo tanto, disminuye el trabajo miocárdico para mantener una presión arterial de oxígeno alveolar determinada. Por lo tanto, si se dan cuenta, los efectos de la administración del oxígeno que acabamos de mencionar sí cumplen efectivamente con los objetivos que ya estábamos estableciendo desde un inicio, ¿no? Y bueno, a través de esto ahora es que nosotros empecemos a determinar en qué momento va a ser considerado que podamos ministrar oxígeno. Tenemos signos y síntomas de hipoxemia. Recordemos que la hipoxemia puede ser aguda por condiciones propiamente graves o puede ser crónica, como en el caso del coronavirus, ¿no? La hipoxemia se debe a que el trastorno a nivel pulmonar empieza a ser cada vez más
más severo, porque no hay un tratamiento, porque hay una evaluación clínica que así lo determine. De tal forma que pasaron 7, 10, 14 días y el paciente empieza con dificultad respiratoria. ¿Y esto por qué? Porque la hipoxemia que se empezó a generar como consecuencia del daño pulmonar a consecuencia del virus, pues empezó a tener entonces repercusiones sistémicas, es decir, el aparato respiratorio empieza a disfuncionar y provocando que esta hipoxemia pueda llegar a ser incluso severa. Obviamente cada una de las modalidades que nosotros vamos a evaluar en una insuficiencia respiratoria, pues las vamos a utilizar o las vamos a realizar con las diferentes herramientas y métodos de diagnóstico que ya mencionamos. Por un lado, a nivel del sistema nervioso central, cuando hay una disminución de oxígeno importante en nuestro cuerpo, vamos a ver que nuestros pacientes suelen presentar confusión o agitación. Por lo tanto, aquí tendríamos que hacer una valoración del estado de conciencia. Y recordemos que para valorar el estado de conciencia nosotros utilizamos una escala que se le llama escala de Glasgow. Y la situación cuando se pone más severa o crítica en cuanto al suministro de oxígeno en el sistema nervioso central, vamos a tener letargia y omnibulación. Este último estado de omnibulación, entiéndase que es un estado de confusión en el que el paciente no tiene una respuesta cuerda, una respuesta lógica ni organizada, ni mucho menos coordinada. Entonces, vean cómo a nivel del sistema nervioso central, ese es el punto más importante y de hecho lo ponemos como primer punto importante en esta tablita, porque de todas las células de nuestro organismo, las neuronas son las que tienen mayor daño o tienen mayor sensibilidad de daño ante la disminución de la concentración de oxígeno. De hecho, en las guías de práctica clínica de la Asociación Americana del Corazón y específicamente en los algoritmos de paro, en los algoritmos de paciente en estado crítico, vamos a ver que el hecho de que nosotros demos una reanimación cardiopulmonar prolongada condiciona las secuelas neurológicas que pueda tener un paciente. ¿Y esto por qué? Porque el tiempo que ocurre precisamente en regresar la circulación espontánea y que esa circulación le devuelva la cantidad de oxígeno que requiere el cerebro para seguir funcionando. Entonces, el cerebro es un órgano diana, es decir, es un órgano tan importante que ante la disminución de la concentración de oxígeno en todas sus células va a provocar estos signos y estos síntomas. En el aspecto cardíaco o en el sistema cardiovascular, vamos a ver que nuestro paciente puede llegar a presentar una arritmia como taquicardia, es decir, que podemos elevar la frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto y podemos generar o condicionar también extrasístoles. Las extrasístoles definimoslas como un latido adicional que tiene nuestro corazón. Podemos tener hipotensión arterial y cuando ya son casos más severos, vamos a tener bradicardia, es decir, frecuencias cardíacas por debajo de 50, hipotensión arterial. A nivel respiratorio, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando se presenta este fenómeno? Disnea, que es dificultad para respirar. Taquipnea, es decir, que aumenta el número de respiraciones y la profundidad de estas. Aumenta el trabajo respiratorio. Vemos a ver patrones respiratorios completamente normales, tanto en profundidad como en frecuencia. Vamos a ver que en la condición más crítica puede haber un aumento de la disnea, es decir, que se aumente la dificultad respiratoria o que se agrave, taquipnea y posible bradipnea, ya sea que hay una inestabilidad respiratoria importante. Para esto, pues nos interesa mucho que ustedes cuando analicen clínicamente los signos y síntomas que mencionamos de los pacientes, al menos en estos 3 puntos, podamos evaluarlos fielmente con un estudio que se llama gasometría arterial. Y la gasometría arterial pues es una herramienta súper útil al momento de determinar qué es el paso que yo tengo que dar en la modalidad de ventilación de un paciente. Tenemos presión arterial de oxígeno de 60 a 80 milímetros de mercurio cuando son situaciones leves, pero cuando es una condición grave de la hipoxemia, tenemos presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio.
Y lo que va a condicionar esto, bueno, pues aparte de lo que ya mencionamos, es de que nuestro paciente puede llegar a presentar frialdad y palidez de tegumentos, así como cianosis o cambio de coloración en los labios, en las uñas y en las extremidades. El llenado capilar, por lo tanto, también se puede ver afectado. Entonces, de manera general, entendemos la insuficiencia respiratoria o la hipoxemia más bien, perdón. Quiero hablar de hipoxemia por un lado, más adelante vamos a hablar de lo que es la insuficiencia respiratoria. Ajá. Primero abordamos la hipoxemia, ¿por qué? Porque es el fenómeno clínico más importante que a nosotros nos va a preocupar cuando estamos valorando a un paciente. El oxígeno terapéutico, por lo tanto, está indicado en pacientes hospitalizados generalmente. Vamos a ver que también se puede indicar en pacientes que pueden recibir tratamientos ambulatorios, pero de manera general es para la prevención del desarrollo de una hipoxemia. Es decir, empezar a disminuir los riesgos o los signos y síntomas que ya mencionamos cuando se han presentado de una forma especial en el paciente, como en caso de los pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca, enfermedad respiratoria, entre otras. En procedimientos con riesgo de hipoxemia, por ejemplo, durante la intubación endotraqueal, que es la adopción de una medida de soporte de la vía aérea avanzada, en procedimientos diagnósticos como la broncoscopía, aspiración nasal o endotraqueal, que son también procedimientos en los que por las condiciones que se desarrollan en este mismo procedimiento, nuestro paciente va a requerir algún apoyo ventilatorio. Y para proporcionar el oxígeno, entonces nosotros vamos a ver dos variables bien importantes. Todos los que son sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. Cuando hablamos de flujo, hablamos de la concentración de la que vamos a proporcionar al paciente a través de un sistema de medición que nosotros le vamos a denominar litros por minuto. Vamos a ver que dependiendo de esta variable y dependiendo del flujo que nosotros queramos proporcionar, pues son los resultados que vamos a obtener con el paciente. En el caso del sistema de bajo flujo, no proporcionamos la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado, es decir, parte del volumen que es ingresado al cuerpo del paciente, es tomado del medio ambiente, por ejemplo, la cánula nasal. Esta cánula nasal a lo mejor la conocemos como puntas nasales. Ahorita vamos a ver una imagen de estos dispositivos. Tenemos otro tipo de modalidad u otra variable que es el sistema de alto flujo. En el sistema de alto flujo total de gas que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado, es decir, que el paciente solo respire el gas suministrado por el sistema. Ejemplo, sistema Venturi, ahorita lo vamos a ver. A pesar de que este sistema Venturi es uno de las modalidades no invasivas que todavía se pueden administrar a nuestro paciente, pues vamos a ver que hay modalidades todavía un poquito más, pues más prácticas. Aquí también es ver el beneficio que tiene nuestro paciente en relación con cada uno de estos dispositivos que estamos utilizando. Y bueno, aquí tenemos los sistemas de bajo flujo. En el primer término, la cánula nasal o las puntas nasales, recordemos que estas dos pequeñas canulitas se van a fijar a las narinas del paciente a través de una extensión de oxígeno que se va a unir hacia un flujómetro o hacia un borboteador. Recordemos que en algunas ocasiones la administración de oxígeno debe realizarse mediante la filtración de un borboteador. ¿Por qué? Porque el oxígeno cuando se encuentra en forma gaseosa, en general, pero es un gas no húmedo, puede llegar a generar irritación de la mucosa nasal y podríamos generar epistaxis o algún otro daño sobre la piel o el tejido que estamos mencionando. En el caso, por ejemplo, de los recién nacidos, cuando tenemos que administrar oxígeno, utilizamos también estas cánulas. Hay veces en que cuando se direccionan hacia el ojo o hacia los ojos del paciente podemos generar quemaduras y podemos generar ceguera. Entonces es importante que nosotros hagamos un uso correcto de estos dispositivos para evitar complicaciones en el paciente. En las otras dos imágenes pues vemos que es una mascarilla simple y una mascarilla con reservorio. Estas dos mascarillas nos van a proporcionar un flujo de oxígeno importante
sobre todo cuando vemos una insuficiencia respiratoria un poquito más marcada en el paciente. Y lo mismo, tienen una extensión que se va a unir a un flujómetro para poder graduar la concentración de oxígeno que vamos a administrar al paciente. La relación entre el flujo de oxígeno y la fracción de oxígeno inspirada en las cánulas nasales, es decir, cuánto es lo que yo puedo administrar como máximo el oxígeno a mi paciente, pues es hasta 5 litros. Y la cantidad que puedo yo administrar va a variar también la fracción de inspiración de oxígeno. Es decir, a ese 21% que yo le estoy administrando a mi paciente, le voy a proporcionar un 24% hasta un 40% aproximadamente de esa concentración de oxígeno que mi paciente requiere para saturar al 94 o al 92% dependiendo de la edad. Y bueno, recordemos que entonces las puntas nasales las vamos a utilizar desde 1 litro hasta 5 litros por minuto máximo. Cuando nosotros empezamos a tener una necesidad mayor porque la insuficiencia respiratoria que tiene mi paciente es todavía mayor, es entonces como decidimos utilizar otro tipo de modalidad ventilatoria. Entre ellas tenemos la mascarilla Venturi, que es esa que ustedes ven aquí en la pantalla y que estoy señalando. Esta mascarilla es una mezcladora de gases debido a la diferencia de presión que se va a ejercer en ella. Permite conocer la concentración de oxígeno inspirado independientemente del patrón ventilatorio y dirige un chorro de oxígeno a alta presión a través de un extremo con aire ambiental entrando lateralmente por una porción fija. Por eso es que tiene esta característica de manguera corrugada para evitar que el flujo de aire se disperse en otras direcciones, es decir, que el flujo sea directo hacia nuestro paciente. Tenemos otra modalidad no invasiva. Todas las modalidades que estamos viendo de ventilación son modalidades no invasivas porque todavía no involucramos un procedimiento de mayor invasión para el paciente. Tenemos una modalidad que se denomina BiPAP y en esta modalidad lo que nosotros vemos es que le vamos a administrar oxígeno a alto flujo y a alta concentración a nuestros pacientes. En medicina respiratoria, nosotros clínicamente denominamos esta modalidad de ventilación como presión positiva. ¿Por qué presión positiva? Porque nosotros estamos forzando, por así decirlo literalmente, a que el paciente tenga una mayor concentración de oxígeno. Su concentración de oxígeno flujo en general es del 100%. Por lo tanto, esperamos que la insuficiencia respiratoria que tiene mi paciente bajo estas condiciones pueda mejorar todavía mucho más. Y bueno, ya una vez que nosotros no pudimos corregir la mecánica ventilatoria porque nuestro paciente de alguna manera ya está complicado, ya tiene un deterioro importante e incluso requiere la hospitalización para terapia intensiva, lo que nosotros pensamos es en la intubación endotraqueal o intubación orotraqueal, porque podemos instalar tubo a través de la nariz y también a través de la boca o de la cavidad oral. Y lo que nosotros estamos viendo en esta imagen pues es precisamente la instauración de un tubo flexible que va a ir directamente hacia el árbol bronquial, exactamente 2 centímetros por arriba de la carina, que es una estructura anatómica que se encuentra previa a la bifurcación de la tráquea, es en donde nosotros vamos a colocar o vamos a deber verificar la colocación del tubo endotraqueal. ¿Para qué? Para que una vez que se instale el tubo en esta posición, entonces ahora sí lo conectemos a un circuito respiratorio que va conectado hacia un ventilador mecánico. Eso es lo que nosotros denominamos ventilación invasiva o ventilación mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque sabemos que la función respiratoria que tiene mi paciente y que no es funcional ni adecuada, la va a sustituir un equipo biomédico. En este caso estamos hablando de un ventilador. Y solo de esta forma podemos garantizar de alguna manera
el aporte que requieren cada uno de los órganos y tejidos del paciente, hasta que no se emplee por última medida respiratoria, digámoslo así, lo que nosotros conocemos como traqueostomía. La traqueostomía es la última modalidad de ventilación que podemos utilizar para nuestros pacientes y también la podemos utilizar de manera ambulatoria, es decir, el paciente se puede ir a casa cuando las condiciones son favorables y son positivas en cuanto al pronóstico que tiene el paciente. Entonces, veamos que la oxigenoterapia es un procedimiento que a simple vista pareciera sencillo. Sin embargo, vemos que la administración de oxígeno requiere, por un lado, una indicación terapéutica, es decir, tiene que tener una graduación en específica para determinar que el paciente lo necesita. Yo hace unos momentos les decía, bueno, ¿cuál será la diferencia, entre una dificultad para respirar y una insuficiencia respiratoria? Una dificultad para respirar, pues es como su nombre lo dice, algo que a mí me obstaculiza, que no me permite realizar una mecánica ventilatoria adecuada. Puede ser una posición anatómica, puede ser a lo mejor la condición fisiológica o física de una persona, pero una insuficiencia respiratoria va más allá de esto. La insuficiencia respiratoria como tal lo que nos dice es que el paciente, las estructuras que llevan a cabo este proceso de intercambio de gases, están presentando alteraciones que no están permitiendo que nuestro paciente sature de oxígeno lo que tiene que saturar normalmente. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por cualquier causa que haya sido, puede ser por exposición a humo, por exposición a humo de cigarro, la contaminación, etcétera, etcétera, que estas enfermedades son crónicas, es decir, con el paso de los años van empezando a deteriorarse cada una de las estructuras de los pulmones. Y aquí la lesión más importante es la lesión del parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar, recordemos, está constituido por células especializadas llamadas neumocitos 2. Y estas células son las que se encargan de ayudarnos en el proceso del intercambio de gases. Entonces, imagínense los pacientes que tienen una neumopatía, es decir, una enfermedad pulmonar a lo largo de toda su vida, pues empieza un deterioro crónico y progresivo que va empezando a condicionar la entrada de aire hacia su cuerpo. Entonces, esa es la diferencia que ustedes tienen que verificar siempre cuando van a administrar oxígeno. Las características fisiológicas de su paciente, la enfermedad de base, los signos y los síntomas para poder determinar qué tipo de modalidad ventilatoria van a aplicar. Y bueno, dentro de la mecánica ventilatoria, otro tema que vamos a revisar el día de hoy y que tiene que ver precisamente con el apoyo a ciertos procedimientos, a ciertas enfermedades, pues son las posiciones anatómicas. Y posiciones anatómicas funcionales. Decimos que son funcionales porque están diseñadas para ciertos tipos de procedimientos o para ciertos tipos de tratamientos que requiere nuestro paciente. Todos los principios que utilizamos en la mecánica, en los que utilizamos en las posiciones anatómicas, tienen que ser referencia hacia la mecánica corporal. Y bueno, comprende las normas fundamentales que deben respetarse al realizar la movilización o transporte de un peso para utilizar el sistema musculoesquelético de forma eficaz. Entonces, la mecánica corporal nos dice que nosotros tenemos posiciones anatómicamente funcionales, lo que les mencionaba hace unos momentos. Vamos a ver que tenemos posición sedente. En la posición sedente tenemos tres modalidades, que es la Fowler elevada, Fowler o semi-Fowler. De cúbito lateral, tenemos de cúbito lateral y de Sims. De cúbito dorsal tenemos diferentes posiciones, que es la dorsal, dorsosacra, dorsal con piernas elevadas, posición de litotomía, Rozier y tren de Lemburg. Mientras que de cúbito ventral, ventraloprona,
prono o de urgencia, geno-cubital, genu-pectoral y de Kraske o Kraski. Cada una de estas posiciones anatómicas tiene una indicación terapéutica. Recordemos que para poder comprender cada una de las posiciones que vamos a revisar, es importante mencionar que cada una de ellas se orienta en base a la posición anatómica funcional, en diferentes planos, en diferentes contextos o segmentos. Y para esto, pues recordemos que la posición anatómicamente funcional hablando, pues es que esa alineación de segmentos corporales en sentido vertical con extremidades superiores a los lados, manos en pronación, de cabeza recta y pies dirigidos hacia adelante. Aquí lo único que nos faltó quizás es únicamente mencionar que deben de estar ligeramente separados. Y en este caso, pues la posición anatómica o la posición erguida, funcionalmente hablando, está indicada para valorar aspectos de conformación exterior, es decir, puede ser la simetría o asimetría de alguna región o segmento corporal. En la definición de planos corporales, reducción de tensión excesiva sobre articulaciones que soportan el peso corporal. Entonces vean que pues hasta incluso el hecho de estar de pie es una forma que nosotros empleamos para valorar a nuestro paciente. Posteriormente tenemos estas dos posiciones que ya habíamos mencionado. La posición sedente. En la posición sedente nosotros vemos que el paciente se encuentra sentado en una silla o cama con el tronco en posición vertical y extremidades inferiores apoyadas sobre un plano resistente. Esta es la que más comúnmente vamos a ver a nivel hospitalario y se va a utilizar en caso de exploraciones físicas, alimentación, favorecer exhalación respiratoria adicional, disminuir la tensión muscular abdominal y lumbar sobre todo, y aplicación de algunos tratamientos o intervenciones quirúrgicas en cabeza o cara, así como también en la posición de descanso, que es lo que normalmente realizamos. Posteriormente tenemos la posición de Fowler, y en esta pues el paciente se encuentra sentado en una cama con la elevación de la cabecera, que puede ser de 45 grados o hasta de 90 grados, como en el caso de la posición sedente, como lo estábamos viendo aquí. Está indicado en exploración física de región anterior del cuerpo. Hablamos de la orientación anterior cuando hablamos de la parte superior de la superficie corporal. Alimentación, disminuir tensión muscular, aplicación de algunos tratamientos o intervenciones quirúrgicas de cabeza o cara y de descanso. Esta posición de Fowler también está indicada para los pacientes que han tenido algún problema de tipo respiratorio. ¿Por qué? Porque esta posición lo que condiciona es el descenso de las vísceras y que por lo tanto el diafragma, recordemos que el diafragma es una estructura que divide el abdomen del tórax y por lo tanto permite una mayor ampliación y amplexación de los campos pulmonares. Por lo tanto, en la posición de Fowler también me va a favorecer el proceso del intercambio de gases. Tenemos la posición de semi-Fowler y pues en este caso el paciente se encuentra sentado en una cama con elevación de la cabecera de 30 grados y ligera flexión de extremidades. Esta elevación de 15 a 30 grados se utiliza también mucho en terapia intensiva cuando los pacientes se encuentran intubados. Está indicado también en exploración física de región anterior del cuerpo, para alimentación también, sobre todo cuando tenemos otros dispositivos avanzados como puede ser una sonda nasogástrica, favorecer la exhalación respiratoria, vamos a disminuir tensión muscular y algunos tratamientos o intervenciones quirúrgicas de cabeza o de la cara, como posición también de reposo. Tenemos la posición de cúbito dorsal. En este caso, pues el decúbito dorsal es una posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por tener una posición corporal acostado boca arriba, como dijéramos nosotros coloquialmente, y generalmente en un plano paralelo al suelo, cuello en posición neutra con mirada dirigida al cenit, es decir, hacia arriba. Está indicado para examen del tórax, abdomen, miembros superiores e inferiores y de hecho la utilizamos generalmente en la exploración física de una persona, en pacientes posoperatorios,
estancias en la cama prolongadas, cambios de posición y palpación de las mamas. Esto es una posición anatómica que nos va a servir para esta finalidad terapéutica. Tenemos decúbito dorsal con piernas elevadas y normalmente pues es una posición donde el paciente va a tener un favorecimiento de la relajación muscular y específicamente en los pacientes que tienen edema en las extremidades inferiores. Lo que va a facilitar esta posición es el retorno venoso, es decir, que la circulación distal tenga una menor complicación o un menor esfuerzo y por lo tanto las extremidades pues tiendan a disminuir su inflamación. La posición de litotomía, que es la que estamos viendo aquí, en esta posición vamos a ver que el paciente en decúbito dorsal con región glútea apoyada en el borde de la mesa de exploración, extremidades inferiores flexionadas y separadas por medio de pierneras. Esta posición anatómica pues la vamos a utilizar en la atención del parto, intervenciones médicas y quirúrgicas de órganos pélvicos en el caso del legrado o también en algunos procedimientos de diagnóstico como puede ser la toma de la citología exfoliativa. La posición de Rosier es una posición de cúbito dorsal con almohada por debajo de los hombros para producir hiperextensión del cuello. En este caso recurrimos a esta posición para favorecer la ventilación pulmonar, exploración e intervenciones quirúrgicas en el cuello y en algunos casos se requiere esta posición también para realizar el procedimiento de colocación de tubo endotraqueal. Tenemos la posición de Trendelenburg y en esta el paciente se encuentra en decúbito dorsal con elevación de la piecera de la cama entre 30 y 45 grados, de tal manera que la cabeza se encuentra por debajo de este plano y está indicado para favorecer el drenaje postural cuando tenemos problemas de tipo respiratorio, por ejemplo, y poder realizar aspiración de secreciones mucho más efectivas, incrementar el riesgo sanguíneo cerebral, es decir, cuando tenemos un desmayo, cuando tenemos un paciente que tiene alguna alteración neurológica, entonces podemos utilizar esta posición para mejorar la perfusión de sangre en el tejido cerebral. Intervenciones quirúrgicas de vejiga y de colon principalmente. Tenemos otra posición que es la posición de decúbito ventral o prona y que ha sido muy famosa y muy cuestionada por la situación de la actual pandemia porque nos va a permitir explorar la parte posterior del cuerpo, aplicación de tratamientos en región posterior del cuerpo y recuperación posanestésica. Sin embargo, cuando valoramos a los campos pulmonares en esta posición, pues no es muy buena la mecánica ventilatoria. Por eso les mencionaba que estaba mucho en discusión la utilización de este tipo de posición en los pacientes que tienen COVID. Tenemos la posición prona o de urgencia. En esta posición, pues sabemos que el paciente se encuentra en decúbito ventral con la cabeza fuera del borde de la cama y extremidad superior correspondiente sobre un banco de altura, para evitar la broncoaspiración o favorecer el drenaje postural. Eso también lo vemos en medicina respiratoria. La genocubital, en esta posición, a partir de la posición prona, el paciente descansa sobre sus brazos y las rodillas con la cabeza de lado. Exploración de la región pélvica en el caso de mujeres, sigmoidoscopía, que es un procedimiento de diagnóstico, y tratamientos rectosigmoideos. Tenemos la posición de navaja sevillana, y en esta posición, pues nosotros lo que vamos a realizar es exploración, intervenciones y tratamiento del recto, como puede ser hemorroides o cirugías de hemorroides. Vamos a ver ahora que tenemos la posición de decúbito lateral. En esta posición, pues favorecemos la relajación muscular, recuperación posanestésica y en algunos tratamientos en general. Mientras que la posición de Sims es una posición específicamente utilizada para la aplicación de enema evacuante, exploración rectal y relajación muscular. Y esta posición siempre nos va a favorecer, anatómicamente hablando, a que estos procedimientos de los cuales les menciono se lleguen a realizar de una mejor forma. Por su atención, muchas gracias.